Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de YouTube, donde desentrañamos los misterios y los romances que nos roban el aliento. Hoy tenemos una cita muy especial con dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, Hande y Kerem. Y prepárense porque en este vídeo vamos a sumergirnos en las novelas que protagonizan, esas historias que, les aseguro, les dejarán sin aliento. Ya saben, si les gustan los dramas intensos, los romances que quitan el sueño y las actuaciones que te atrapan desde el primer minuto, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras literarias y televisivas. Porque aquí siempre hay algo nuevo y emocionante esperándoles. ¿Quién no ha suspirado con las miradas de Kerem, o se ha enamorado de la fuerza y la dulzura de Hande? Juntos han protagonizado historias que se han convertido en verdaderos fenómenos, capaces de cruzar fronteras y conquistar corazones en todo el mundo. Hoy vamos a desempolvar algunos de esos títulos, aquellos que, bajo mi humilde opinión, son los verdaderos reyes y reinas de su filmografía conjunta, los que nos hicieron pegar el grito en el cielo, llorar de emoción y suspirar de amor. No estoy hablando solo de un par de capítulos, estoy hablando de arcos argumentales completos, de personajes que evolucionan y nos hacen reflexionar, de tramas que, a pesar de estar ambientadas en un contexto cultural específico, tocan fibras universales. Y lo más importante, de la química innegable que tienen Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa chispa que enciende la pantalla y que nosotros, desde casa, sentimos como si la estuviéramos viviendo en primera persona. Vamos a empezar fuerte porque si hablamos de novelas que te dejan sin aliento con Hande y Kerem, hay una que, sin duda, se lleva el primer lugar en muchas listas, Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Lofis in the Air. Sen Kalkapm. ¿Quién puede olvidar a Eda y Serkan? Este drama romántico nos presentó la historia de Eda YLDZ, una joven aspirante a arquitecta que pierde su beca para estudiar en el extranjero y culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario. Para recuperar su beca, Eda acepta una propuesta insólita de Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo contractual, lleno de risas, malentendidos y confrontaciones, pronto se transforma en algo mucho más profundo. La evolución de la relación entre Eda y Serkan es sencillamente magistral. Vemos cómo las capas de frialdad de Serkan se van desprendiendo, revelando un hombre vulnerable y enamorado, y cómo la energía y la autenticidad de Eda logran romper sus muros. Las escenas de tensión, los momentos de dulzura, las discusiones apasionadas, todo en Sen Kalkapm te atrapa. Recuerdo especialmente los momentos en los que empezaban a darse cuenta de sus verdaderos sentimientos, esos silencios cargados de emoción, esas miradas que lo decían todo. Es una novela que te hace creer en el amor, en la segunda oportunidad, en la capacidad de dos personas para transformar sus vidas mutuamente. La química entre Hande y Kerem aquí es palpable, es eléctrica. Se nota que se entienden, que se complementan, y eso se traduce en una actuación que roza la perfección. Los diálogos son ingeniosos, las situaciones a veces cómicas, a veces desgarradoras, y el desarrollo de los personajes secundarios también aporta muchísimo a la trama. Si aún no han visto Sen Kalkapm, tienen que hacerlo. Es la definición perfecta de un romance que te deja sin aliento, de esos que te hacen suspirar por horas después de haber terminado un capítulo. Pero Hande y Kerem no solo nos han regalado romances modernos y llenos de energía. También han demostrado su versatilidad en otros géneros. Y aquí es donde entra otra joya de su filmografía, una que quizás no tuvo el mismo alcance internacional inmediato de Sen Kalkapm, pero que sin duda dejó una marca imborrable en quienes la vieron, Güneş Inkthlar, o Las chicas del sol. En esta telenovela, Kerem Bürsin interpreta a Ali Mertolu, un joven rebelde y con un pasado tormentoso, que se cruza en el camino de Nazlı, una de las protagonistas. Si bien Hande Erçel no interpreta el papel principal femenino en esta ocasión, su personaje, Selin Yılmaz, es crucial y su interacción con Kerem es intensa. Güneş Inkthlar aborda temas más oscuros y complejos, la familia, la traición, la búsqueda de identidad y las consecuencias de los errores del pasado. La interpretación de Kerem como Ali es desgarradora. Muestra una profundidad y una vulnerabilidad que te llegan al alma. Es un personaje lleno de contradicciones, que lucha contra sus propios demonios, y su relación con Selin, aunque no es el foco principal del romance de la serie, está cargada de una tensión y una atracción muy especiales. Las escenas donde Ali y Selin interactúan son inolvidables, llenas de esa intensidad que ambos actores saben transmitir.
Es una historia que te mantiene al borde del asiento, preocupado por el destino de los personajes, analizando sus motivaciones y deseando que encuentren la paz. Gunesinclar es un recordatorio de que el talento de Hande y Kerem va más allá de un solo tipo de romance. Demuestran que pueden navegar por historias más complejas y emocionales, y dejar una huella profunda. Si disfrutan de tramas con giros inesperados, personajes con muchos matices y un toque de drama adolescente con un trasfondo más serio, esta es una opción que no pueden dejar pasar. Y ahora hablemos de un dúo que, aunque no compartieron tantas escenas como en Senkalkam, su impacto fue significativo y dejó a muchos pidiendo más. La serie Buseir Arkandangelecek, conocida en algunos lugares como El creador de ciudades o La ciudad vendrá detrás de ti. En esta producción, Kerem Bürsin interpreta a Ali Smith, un joven boxeador que regresa a Estambul después de años de ausencia para descubrir la verdad sobre su pasado y la muerte de su madre. Hande Erçel, aunque no es la protagonista romántica principal de la historia, interpreta a Derin Mermerci, una joven que se cruza en la vida de Ali y con la que desarrolla una conexión especial. Lo que hace que esta serie te deje sin aliento no es solo la acción y el misterio que la rodean, sino la forma en que Kerem Bürsin se entrega al papel de Ali. Su interpretación es visceral, poderosa. Se nota el trabajo físico y emocional que puso en el personaje. Y aunque las escenas entre Ali y Derin son más escasas en comparación con otras de sus colaboraciones, la química entre Hande y Kerem sigue ahí, latente, añadiendo una capa de intriga y potencial a su relación. Es una historia que te atrapa por su ritmo, por la búsqueda de la verdad y por la lucha interna de los personajes. La ambientación en Estambul, una ciudad que es casi un personaje en sí misma, le da un toque especial a la narrativa. Si buscan una historia que combine drama, acción, romance incipiente y una dosis de misterio, Buseir Arkandangelecek es una excelente opción para apreciar el talento de Kerem Bürsin en un rol más intenso y la presencia magnética de Hande Erçel. Y para cerrar este recorrido por sus novelas más impactantes, quiero mencionar la importancia de la química entre ellos, esa conexión especial que los espectadores percibimos y que hace que cada escena que comparten sea memorable. No se trata solo de estar guapos en pantalla o de tener diálogos bien escritos, sino de esa magia que surge cuando dos actores se entienden a la perfección, cuando sus miradas se cruzan y sentimos que están viviendo cada emoción de verdad. Hande y Kerem han logrado eso, y es uno de los motivos por los que sus novelas nos dejan sin aliento. Nos hacen creer en el amor, en la pasión, en las historias que nos hacen soñar. Ya sea en el contexto de un romance moderno y lleno de energía como en Senkalkam, o en dramas con giros más complejos como en Gunesinclar y Buseir Arkandangelecek, su colaboración siempre deja una marca. En resumen, hemos explorado las novelas de Hande Erçel y Kerem Bürsin que nos han robado el aliento. Desde el fenómeno global de Senkalkam con su romance inolvidable, pasando por la intensidad y complejidad de Gunesinclar, hasta la acción y el misterio de Buseir Arkandangelecek. Estas historias demuestran la versatilidad y el talento de ambos actores, y la innegable química que hace que cada escena que comparten sea memorable. Espero que este repaso les haya traído buenos recuerdos y quizás les haya animado a revivir alguna de estas joyas, o a descubrir alguna que aún no hayan visto. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el universo de Hande y Kerem. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas novelas les dejó más sin aliento? ¿Tienen alguna otra recomendación de Hande y Kerem que crean que deberíamos haber mencionado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado, les ha emocionado o les ha traído un buen recuerdo, no olviden darle un gran like, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con esa persona que también ama las historias turcas y la magia de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.